Démosle todos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, a quien amamos. El título del mensaje en esta tarde es La fe verdadera. ¿Por qué el título, La fe verdadera? Porque, mis amados, el hombre a veces se engaña a sí mismo. Se engaña cuando piensa que está amando y lo que siente no es amor, es pasión o lo que pueda ser, pero no es el amor verdadero. El amor no es un sentimiento o no es un mero sentimiento. El amor es una práctica. El amor es servir, el amor es ayudar, el amor es lealtad, el amor es fidelidad. El amor se practica. Cuando uno dice amo a alguien es porque está practicando un estilo de vida en donde ese amor beneficia. Alguien dijo, a mí no me ayuda o para mí no hay nada que me pueda beneficiar cuando tú sientes amor por mí. A mí no me ayuda lo que sientas, pero me ayuda lo que haces. El amor que sientes, a menos que tú lo demuestres, vale casi nada. ¿Alguien oyó eso? Lo mismo es para con Dios. Si dices es que yo tengo fe, ¿cómo sabes que es una fe verdadera? Quiero que leamos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, los versos 1 y 2. Y dice así la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y yo me sé de memoria los versos del capítulo 11. He enseñado y he predicado y he estudiado, he escudriñado el tema de la fe porque me interesa en lo personal. Lo que uno necesita más, siempre va a necesitar más, es fe. Lo que uno siempre necesita para poder subir al siguiente nivel, para poder ser victorioso en la siguiente etapa, es fe. Entonces, aún la palabra dice que le dijeron a Jesús, sus discípulos, Señor, aumentanos la fe. Hubo otro que le dijo de la siguiente manera, Jesús le dijo, ¿crees eso? Y él dijo, ayuda mi incredulidad. Porque necesitaba un milagro. Y a veces uno reconoce que lo que uno está enfrentando solamente con la fe puesta en Dios, pero una fe verdadera uno podrá vencer. ¿Alguien está oyendo eso? Algo que tú necesitas hoy es fe. ¿Dices amén a eso? Habrá alguien que necesita más fe. ¿Qué esperas? ¿Qué batalla tienes? ¿Qué desafío hay delante de ti? ¿Qué batallas, qué guerras tienes que pelear? Y tú sabes que necesitas fe. Necesitas una fe verdadera. Así es que tengo dos preguntas. La número uno es, ¿piensas tú que tienes fe? Si a mí me preguntan eso, digo sí, por supuesto, tengo fe. Pero viene la segunda pregunta. ¿Cómo sabes que tienes una fe verdadera? Entonces, yo he explicado que la fe tiene que tener evidencias. Y esas evidencias no son tanto para que Dios descubra si tienes fe, porque Él todo lo sabe. ¿Cuántos saben que Él escudriña los corazones? Entonces Dios mira tu corazón y Dios sabe dónde estás. Pero las evidencias son para ti, para que tú sepas si tu fe es verdadera. Alguien que dice que tiene a Cristo, pero no obedece su palabra en lo más mínimo, tiene derecho a dudar de que su fe sea verdadera. Porque dice que cree, pero donde Dios amonesta y aconseja y da instrucción, no lo hace. Eso implica que cree en Dios, pero es un Dios inventado. La gente se inventa dioses. ¿Alguien sabía eso? Antes se hablaba de gente que fabricaba sus propios ídolos. Tomaba madera o cualquier otro material y el mismo artesano lo fabricaba, le hacía la cabeza y los brazos y yo qué sé. Y luego cuando estaba terminado
Se postraba delante del propio ídolo y lo adoraba y le daba gracias. Esa es la contradicción. Isaías habla de esa contradicción. Sin embargo, tal vez hoy día la gente ya no se hace ídolos de madera, ni de yeso, ni de nada, pero sí se hace dioses de acuerdo a su propio pensamiento. Entonces, hay iglesias que están aceptando el homosexualismo, están aceptando toda clase de libertinajes, porque ellos no creen en un Dios que castigue esas cosas. Dios es bueno, Dios es amor. Entonces están fabricándose dioses a su medida. Como yo practico esta perversión, voy a fabricarme un Dios a quien esa perversión no le moleste. Pero ¿quién se está engañando? ¿Quién se está engañando a sí mismo? Vuelvo al tema de la fe entonces. ¿Tienes fe? ¿En qué Dios tienes fe? ¿Es el Dios que tú fabricaste o es el Dios de la Biblia? Es el Dios que se revela a sí mismo. Mis amados, Dios es el más interesado en revelarse para que tú sepas quién es Dios, para que tú sepas que es el Todopoderoso, para que sepas que es el creador del universo y que sepas que tiene tanta autoridad que con solo dar la palabra, aún lo que no existe, le obedece. ¿Alguien cree en el Dios Todopoderoso? ¿Alguien cree en el Dios que dijo, sea la luz y la luz fue? ¿Alguien cree en el Dios que puede hacer todo de la nada y puede hacer de lo poco mucho? Es el Dios de la Biblia, Todopoderoso. Alguien dele la gloria al Dios verdadero, Dios. Pero cuando Dios se revela, Moisés le dijo, muéstrame tu gloria, y Dios dijo, si te muestro mi gloria no lo puedes soportar, pero te pondré adentro de la peña y yo pasaré y te voy a mostrar mis espaldas. Y dice la Biblia que Moisés fue puesto dentro de la peña y cuando pasó Dios, él vio un resplandor, pero escuchó las palabras, Jehová poderoso, terrible y misericordioso, que perdona el pecado, que tiene misericordia, pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Estoy parafraseándolo, pero tú entiendes, Dios no solo quiere que tú sepas que Él te ama, también quiere que tú sepas que Él tiene que castigar el pecado, porque su santidad no permite que el pecado coexista con su presencia. No se puede. De ahí que Él envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos a nosotros por medio de Él. Entonces es Dios el que está proveyendo la salvación. Y nosotros, para poder echar mano de esa salvación, necesitamos una fe verdadera. Porque decir yo creo en Jesucristo para salvación es una cosa, pero vivir una vida que demuestre que de verdad le cree es otra. Y por eso hay gente que no se congrega. Y por eso hay gente que no sirve. Y por eso hay gente que no sacrifica. Y por eso hay gente que está en su casa pensando que porque en 1900 no sé cuándo levantó la mano y pasó al frente y repitió como robot, como perico, una oración, ya es salvo. Mire, y va a encontrar a quien le explique las cosas. Disculpe, fíjese que usted cree que yo soy salvo. A ver, explíqueme. ¿Usted recibió a Cristo? Sí. En el año 1800, ajá, muy bien. Pero usted repitió la oración, sí. Entonces usted es salvo. Tírate con ese paracaídas. Porque tú sabes bien si estás viviendo una fe verdadera. Y si no tienes una fe verdadera, te condenas. Sin una fe verdadera, terminarás donde terminan todos los que se engañaron primero a sí mismos y luego quisieron engañar a Dios. ¿Alguien está aquí todavía? Hay dos verdades que necesito subrayar. La número uno es, lo más importante para la salvación es la fe en el Dios verdadero y en su Hijo Jesucristo.
Salvación. Pastor, ¿qué es salvación? Salvación es que aunque todos somos pecadores, a través de Cristo Jesús, Él proveyó la manera de ser rescatados, de ser redimidos, de ser transformados. El poder de su sacrificio, su sangre derramada, su cuerpo molido por nuestros pecados. Entender que Él pagó el precio y que nosotros podemos, por la fe en Cristo Jesús, recibir salvación. Pero que esa fe sea verdadera. Porque si yo pasé al frente y lloré y me sentí conmovido, comenzaste bien. Pero regresaste a servirle al Dios en el cual has creído, o te olvidaste de Él. Alguien diga conmigo, Porque si tú solo te emocionaste y lloraste, pero de ahí en adelante no te interesó lo que Dios quiere que hagas, no te interesó entender que tú eres la iglesia. Si es que eres verdaderamente salvo, tú eres la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo tiene una misión. Y la iglesia de Cristo tiene una visión para esta etapa en la historia de la humanidad. Ciudad en lo Alto es una comunidad, es la iglesia de Cristo en el Valle de Santa Clarita, con la misión de predicar este evangelio, con la misión de servir en el nombre de Cristo para que otros también sean salvos, con la misión de predicar la verdad a pesar de estar viviendo una época más oscura que el propio oscurantismo, una época terrible en que las mujeres perdieron su identidad, perdieron su dignidad, en donde los hombres se corrompieron a tal momento en que ya los hombres ya no saben si son hombres. A una sociedad en donde ser hombre y ser muy hombre es criticable. Le llaman masculinidad tóxica. Entonces suavice sus manerismos, Señor. Derrame unas cuantas lágrimas viendo programas románticos. Su canal que sea el Hallmark Channel, para que pueda llorar con cada película romántica. Para que usted ya no sepa cómo se expresa el ser masculino. Pero a las mujeres ya no son femeninas. Ahora son más machas que los machos. Dijo, por aquí hay una hermana, linda, preciosa, la amamos, es parte de nuestro equipo. Pero queriendo hacer gracia, no sé qué estaba pasando y le dijo a otra, sea macha, le dijo. Aguante, sea machita. Sí, yo entiendo que lo que le estaba diciendo, sea valiente, ¿verdad? Sea valiente, sí, es cierto, pero mucho cuidado con que quiera ser ya una mujer, renunciar a su feminidad, renunciar a lo que por naturaleza Dios diseñó en el hombre. Entonces, en Cristo Jesús es hoy más que nunca el mensaje de salvación a través de un solo nombre, que no ha sido dado más que un nombre. En el nombre de Jesucristo puedes ser salvo. No importa quién seas, Cristo puede salvarte. A pesar de todo, tienes esperanza en Cristo Jesús. Ese mensaje hace falta, poder comenzar de nuevo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero tienes que venir a Cristo Jesús. Él puede salvarte, pero cuando tú le das la vida a Jesús, eso no es solamente un poema que se recita. Decir, Señor Jesucristo, te acepto como Señor, como mi Rey. Eso implica obediencia al Señor Jesucristo. Eso implica un cambio, una transformación radical, un giro de 180 grados para caminar, así como antes caminabas con el mundo contrario a Dios, ahora te toca caminar en pos de Cristo y ser todo lo que Cristo te pide que seas. ¿Alguien dice amén a eso? Segunda verdad, la fe para creer que Dios puede darnos lo que le pedimos y recibirlo es grande. Pero la fe para seguir creyendo cuando no contesta como tú querías es aún más grande. Les explico. He tocado este tema muchas veces.
Pero yo he visto milagros. Eso nadie me lo puede quitar. Yo he experimentado milagros desde el primer día en que le di mi vida a Jesús. Yo he visto lo sobrenatural de Dios, sanidades, liberaciones y provisión. Yo he podido ver cómo Dios hace milagros grandes, pero también los pequeños milagros que todos los días están ocurriendo para darle la gloria. Pero también es cierto que muchas veces lloré rogando por alguien. Le dije a Dios todo lo que se me ocurrió. Una vez le dije: Señor, si tú haces esta sanidad, tu gloria se verá en muchos lugares. Muchos incrédulos van a creer. Señor, sana. Señor, restaura. Te lo ruego, te lo pido en el nombre de Jesús. Y no lo hizo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Seguir creyendo? Porque no solamente crees en Dios para que te dé lo que tú quieras, pero también crees en un Dios que sabe más que tú y que está interesado en la eternidad, en la vida más allá de este corto tiempo. Y que hay cosas que hoy no entiendes, pero si sabes que Él es bueno y sigues creyendo que es bueno, entonces seguirás dándole la gloria y lo vas a seguir adorando y le vas a seguir dando de tu corazón. Aquel hombre Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aún después que esta piel sea deshecha, yo sé que lo veré. La Biblia dice que después de haberlo perdido todo, todavía se postró y adoró la fe verdadera. En Lucas, vamos a los textos bíblicos. Lucas 22, 31 al 32 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Nosotros no somos de esas regiones, o la mayoría no conocemos cómo se cosecha el trigo, pero mi mamá se crió en las partes altas, las partes frías de San Marcos, un área que se conoce como San Pedro Zacatepeques y Tejutla, y bueno, aldeas como esas. Y ahí se cría ganado, ovejas, bovino, y se cría ovejuno, no sé. Ahí me dicen después, ¿verdad? Se crían ovejas, grandes rebaños de ovejas, y se siembra cebada, y se siembra trigo, y se siembra papa, cultivos propios de esos lugares. Pero cuando mi mamá leía estos pasajes, ella me decía, yo recuerdo cómo después de se cortaba el trigo, teníamos un lugar que se llamaba la era, y se tiraba el trigo en el piso y se metía a las bestias para que corrieran sobre el trigo. Después de que las bestias habían corrido sobre el trigo, entonces lo recogíamos y lo aventábamos al viento para que cayera el trigo y la paja se apartaba. Imagínense el trigo que le pasen encima las bestias para desprender lo bueno de lo que ya no interesa, separar el grano de la paja. En otros lugares lo aporrean y lo aporrean y lo aporrean para desprender el grano de la paja. Y en otros lugares pues solo lo sacuden, pero Cristo dijo: así te han pedido para pegarte una buena, Simón. Entonces yo pregunto, ¿entiendes que tal vez en tu vida ha habido necesidad de que te den una porreada? Mis amados, explico, no es que Dios no te ame, pero hay cosas que ir separando. Hay dos maneras, una, seguir el consejo, y la otra es una porreada. Pero la fe se va a manifestar. Al final de ese proceso, la fe se manifiesta. Porque el verdadero creyente, pase lo que pase, continúa en Cristo Jesús, aprendiendo, mejorando y adorando mejor que nunca. Pero hay otros que con la primera renuncian
Y Dios ya lo sabía, ellos no lo sabían, pero Dios lo sabía y para que se manifieste ocurre. Nos daba enseñanzas dominicales un varón muy bueno para el estudio bíblico. Él era el maestro de escuela dominical para adultos y todas las semanas enseñaba. Su esposa estaba embarazada y un día, cuando el bebé ya estaba a punto de nacer, ocurre la tragedia y el niño muere. El bebé muere. Entonces, a nosotros se nos ocurrió, obviamente, que había que ir a verlo al hospital, en donde él estaba, su esposa todavía estaba en el hospital, y darle apoyo, darle de alguna manera, hacerles saber que lo sentíamos mucho y que estábamos para ayudar, pero él estaba enojado, no tanto con nosotros, sino con Dios. Y delante de mí dijo: ya no les serviré más. ¿Por qué? Y empezó a decir todo lo que sentía y anunció solemnemente: no más ese Dios. Yo salí asustado, porque nunca había escuchado algo así. Ya nunca regresó a la iglesia, por lo menos no a la nuestra. ¿Qué es lo que se manifestó? ¿Una fe verdadera o una fe que en realidad era condicional? ¿Alguien me está oyendo? Tú tienes que prepararte para todo lo que haya que venir. Uno no espera que llegue la tragedia para entonces decidir. Uno no espera a que vengan días malos para entonces saber qué ocurre. Uno desde ahorita dice: pase lo que pase, le seguiré sirviendo. Pase lo que pase, le seguiré adorando. ¿Alguien me está oyendo? Pase lo que pase, a Él le di mi vida y le seguiré adorando. Y yo sé algo: cuando el diablo piensa que te puede botar, te va a atacar. Pero hay gente que dice: ya con ¿para qué me meto? Si cada vez que lo ataque, más grande se pone en lo espiritual, más fuerte, y seguirá siendo así. Decláralo, Satanás, el Señor te reprenda. Efesios capítulo 6, verso 16 dice: sobre todo, ¿sobre qué? Y todo es, sobre todo, tomad el escudo de la fe. La fe es también como un escudo, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En la guerra inventaron algo terrible, porque una flecha, que aquí dice dardo, es lo mismo, una flecha mata obviamente, como una bala, solo que es flecha, traspasa la carne y puede pegar en un órgano vital. Pero descubrieron que podían también prenderle fuego a la flecha y la tiraban, y entonces o le pegaba a alguien o le pegaba a una casa y la incendiaba y se volvía un arma aún más letal. Pues la palabra de Dios dice que algo así son las flechas que tira el diablo. Obviamente está hablando en lo espiritual. Tú estás tranquilo y de repente entra a tu mente, llega a tu casa un ataque. ¿Qué es lo que necesitas? La Biblia dice: el escudo de la fe. Porque muchos han caído a falta de ese escudo. El diablo te va a acusar. Si tú cometes un error, el diablo te dice: ya ni te asomes en la iglesia, Dios ya se lavó las manos de ti. No, ¿qué va a querer Dios contigo? De pronto tropiezas, porque el ser humano tiende a tropezar. De pronto caes en un error, porque el ser humano tiende a caer en errores. Y cometes algo que te hace sentir horrible, porque el Espíritu Santo se contrista y el Espíritu Santo te hace sentir que estás mal. Y de pronto eso está ahí. Una vez hablé con mi pastor y le conté cómo me sentía y él sonreía. Y cuando yo le pregunté que por qué sonreía, me dijo: ¿sabe por qué sonrío? Porque eso que usted siente es el Espíritu Santo. Usted es un hijo de Dios y los hijos de Dios no pueden hacer cosas y no sentirse mal. Alguien diga de nuevo: Eso que usted siente es el Espíritu Santo que lo está redarguyendo, que le está diciendo: eso no se hace.
tienes que arrepentirte, tienes que pedir perdón, pero tienes que continuar. Wow, esa es una gran lección. El cristiano, cuando comete un error, recibe ese redargüimiento del Espíritu Santo. Pero el diablo va a usar eso para decirte, ya, ¿para qué llegas a la iglesia? Estás perdiendo tiempo tú y le estás haciendo perder el tiempo a los demás. Llegas ahí, te sentás y hasta cara de santo pones. Llegas, te sentás y que la gente te pasa diciendo, hermano, y ni primo sos. Flechas de fuego, dardos de fuego, pero tú necesitas el escudo de la fe, porque ¿qué es lo que el escudo de la fe hace? Por creer en Él dices, yo sé que yo he fallado, Satanás, el Señor te reprenda, pero también sé que tengo un Dios todopoderoso cuya gracia, cuya misericordia opera a favor de mí. 7 veces caerá el justo, pero 7 veces se volverá a levantar. Bendito su nombre. El escudo de la fe no es que te haga cuerudo. El escudo de la fe no es que te haga conchudo. En el Perú usan esa expresión. Es un conchudo, ¿ah? Que lo que quiere decir es que con nada se avergüenza o nada lo hace ceder, pues por medio de la fe tienes que ser conchudo, amablemente hablando. Lo que quiero decir es que tienes que tener la piel gruesa. Tú tienes que creer en la misericordia de Dios y que el deseo de Dios es que no te quedes. Había un niño como de 10 años en una competición, en una carrera. Y no sé qué pasó, pero no habían pasado 20, 25 segundos en la carrera cuando se cayó. Pero el papá estaba viendo desde el graderío y le hizo señas que se levantara y siga. Y el niño miró a papá y siguió corriendo, pero ya todos sabían, ya perdió. Pero vieron que el niño le echó muchas ganas y se vuelve a caer. Ya cuando él se cayó la segunda vez, aquellos otros ya ahí casi llegaban a la meta. Pero el papá le dijo que se levantara y que siguiera. Y miró a papá y se volvió a levantar y volvió a correr. ¿Y qué crees? Sí, se cayó una tercera vez. Ya cuando se cayó la tercera vez, todos los demás habían pasado por la meta. Solo había uno más corriendo. Un niño de 10 años corriendo una carrera en donde desde luego ya ganar el campeonato era imposible. Pero el papá le hacía señas. De pronto uno que estaba a la par del papá y otros que estaban atrás también se pusieron de pie y le decían que se levantara y que siguiera. Y él ya llorando se levantó y empezó a correr de nuevo. Y la gente le aplaudía. Al que ganó el campeonato no le aplaudieron tanto, pero a le aplaudieron todo el resto de la carrera. Y cuando por fin cruzó la meta, todos estaban de pie aplaudiendo a aquel que no se dio por vencido. Alguien acá reciba esta palabra: llegarás a la meta. Que la fe no falte. No te canses de luchar, no te canses, porque el Dios de la gloria desde el cielo te está diciendo: levántese y siga corriendo, porque esta carrera no la pierde. Primera Pedro capítulo 1 versos 3 al 9 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Dónde está tu herencia? En los cielos. Está reservada. Vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Porque en este tiempo puedes disfrutar vida abundante. Mientras más te apegues a los principios que Dios enseña, mejores resultados vas a obtener de tus relaciones, de tu matrimonio, con tus hijos. Y aún la prosperidad financiera viene cumpliendo por medio de la fe lo que Dios le dice a uno. Pero eso solamente es una probadita de cielo. La verdadera herencia está en la eternidad. Los verdaderos tesoros están en el cielo. En el día postrero será manifestado. Verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Fe verdadera, fe verdadera. Ponte de pie. ¿A alguien lo han zarandeado como a trigo? ¿A alguien lo han aporreado? ¿A alguien le han dado hasta debajo de la lengua? Pero sigue creyendo. Sigue. Usted, amigo, no lo sabe hoy, pero en el cielo le han aplaudido cada vez que se ha levantado. Cada vez que usted vuelve a aparecer. En cambio el diablo se quedó pelón porque se arrancó los últimos pelos, porque no entiende por qué, si le ha dado hasta con la chancleta, usted sigue creyendo en Dios. Pero si le quité esto y le quité aquello, y le ataqué por este lado y por este otro, y sigue creyendo, ¿más adora? Bueno, en esta hora yo quiero decirte, si tú lo deseas, a mí me gustaría orar contigo aquí al frente. ¿Habrá alguien que dice: yo tengo que tomar esta palabra? No solo porque ya ha sido la realidad de mi vida en los últimos tiempos, sino porque me falta camino, y en ese camino una fe verdadera es lo que yo necesito. Ven al frente y abre tu corazón delante de Él. Y dile: gracias, porque tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza. Te alabo porque tú nunca me has dejado. Te alabo porque en los momentos terribles, cuando el diablo quiso apartarme de ti, de mí no salió un reproche, tú lo sabes. De mi espíritu salió amor para ti. De lo profundo de mi corazón salió la expresión inefable, porque te amo, Dios, porque creo en ti, porque nada ni nadie podrá apartarme de ti, amado Dios. Hoy estoy acá frente a este altar. Levanto mis manos para declarar que creo en ti, pero asimismo te pido, dame esa fe verdadera para seguir creyendo. Ayuda mi fe, aumenta mi fe, ayuda mi incredulidad. Acércate más a ti a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra, porque quiero no solamente vivir en esta tierra amándote a ti, sino quiero la eternidad para darte la gloria y la honra eternamente. Oro por ti, Padre. Mira a los que están en este lugar levantando sus manos. Te pido, Señor, que aumentes nuestra fe. Te pido, Señor, que podamos continuar esta carrera. Y aunque 7 veces caiga el justo, 7 veces se vuelva a levantar, amándote y creyendo en tu gracia, creyendo en tu misericordia, creyendo en ti, que diste a tu único Hijo
para salvarnos a todos nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso para Él.